¿Sí captaron aquí que primero se ponen las divisiones principales o los puntos principales que vamos a tratar y después se rellenan los versículos, ¿verdad? O los incisos, perdón. Arriba pusimos, por ejemplo, la definición, el inciso A, y de lo que es tragedia, luego la definición de lo que es cautividad y luego los efectos que producen, ¿verdad? En el punto 2 dijimos que era el anhelo de la libertad. Igual, en inciso A podemos poner una definición de lo que es anhelo, inciso B, lo que es la definición de libertad y el inciso C, los efectos, y así sucesivamente. Lo que les decía y que es muy importante es que las ideas hay que escribirlas como vienen. ¿Sí? A veces se te van a venir ideas del punto 3 y todavía no escribes el 1, escríbelas. Porque las ideas cuando llegan precisas y llegan preciosas. Y las otras, hasta que las generes tú o las precises, ¿verdad? Pero bueno, eso es importante. Vamos ahí a la tarea 1. Todos vayan a la tarea 1. Vamos a leerla para los que ya la contestaron. Van a ir checando. La primera dice que es evaluar el propio nivel en las áreas que a continuación se apuntan. Del 1 al 3 es malo, regular 4 al 6, bueno 7 y 8 y excelente 9 y 10. Tienen que ser muy honestos en lo que ponen allí. ¿Qué tan bueno es usted para la lectura? Solo para decirles que los buenos lectores leen un libro por semana. Y no tiene que ver, por ejemplo, si lees un libro porque te toca la escuela dominical, ese ya no. Si lees un libro porque es parte de la escuela bíblica, no cuenta. No, solo los libros que lees por gusto y por decisión propia. Los buenos lectores leen de 40 a 52 libros al año, es decir, uno por semana. Y estás hablando de libros de buen tamaño. Acostumbra a leer la Biblia sistemáticamente. Y aquí se dice que los buenos lectores de la Biblia leen la Biblia una vez al año, de Génesis a Apocalipsis. Un lector promedio lee la Biblia cada 2 o 3 años y arrastrado es de ahí para arriba. Sí, o sea que no lo lee la Biblia, es flojo. Vamos. ¿Cómo andas en ortografía? Pues acá. Caligrafía quiere decir que escribes bonito. Ya ven que los médicos cómo escriben, ¿verdad? Que solo ellos y Dios entienden, y las enfermeras. Solo el médico, la enfermera y el farmacéutico saben lo que escribe. Pero caligrafía es que escribes con calidad bonita. Y la otra es cuando escribes, ¿qué impresión te dejan tus escritos? ¿Te gustan o no te gustan? O más o menos. Muy bien. Las siguientes preguntas. Que si te gustan, no, los escritos. Los escritos, ya escrito, lo lees y dices, ah, qué padre, qué bonito. ¿Cuál es la clase de literatura que usted más lee y disfruta? Biblia, ok. O sea, de religión. ¿Cuántos libros lee usted por año por gusto propio sin relación con tareas o créditos curriculares? Ahí es. Y luego las características de un buen escritor. Ustedes me dicen, ¿lector asiduo? Sí, debe ser lector asiduo. ¿Disciplinado? ¿Buen orador? No. Los mejores escritores hablan pésimo, hermanos. Por ejemplo, nosotros estudiamos mucho en la escuela bíblica Pablo Hoff. Impresionante sus libros. Iba a dar clase de Izum y yo me cambié de sede de Izum para ir a oírlo. Y me dijo el superintendente, te vas a arrepentir de oírlo. Y sí me arrepentí de oírlo. Dije, nunca lo hubiera oído, me decepcionó tanto. Me hubiera quedado solo con la lectura. Pero he conocido muchos
buenos escritores que son muy malos para escribir. Por ejemplo, Abel Flores conoció una de las mejores redactoras que tiene los noticiarios del mundo en español, y dice Abel que es tímida, que no habla, que la saludó y agachaba la cabeza así y todo, dice, era bien tímida para hablar, pero es una redactora de primer mundo. Sí. Dicen que los tímidos y los miedosos son personas que escriben con un nivel de impacto muy grande. Entonces, bueno, paciente, no siempre, no es así siempre. ¿Acepta la crítica? Sí. ¿Inspirado por Dios? No, no siempre. ¿Y perseverante? Sí. Estamos hablando de buen escritor. No, no siempre. No siempre son inspirados por Dios. ¿Cuáles son los libros que más pegan? Los libros que más pegan son las que se escriben desde el sentimiento fuerte. Por ejemplo, cuando escribes enojado, escribe y te van a salir muy buenos libros, muy buenos escritos. Escribe sobre algo que te molesta y le vas a poner mucho dolor a eso, mucho ardor. También si algo te duele, te lastima, escribe y te van a salir escritos muy poéticos y muy ricos. Si algo te duele. También si algo te gusta, escribe y vas a escribir muy apasionadamente. Si algo te gusta. Entonces dicen que cuando llevan sangre y llevan mucho dolor y mucha ira, salen buenos libros. Siempre salen buenos libros. Bien, vamos a la tarea 2. Dice, contesta criterio lo que sí pide a continuación. Presente el orden en que comúnmente sigue para investigar un escrito, para un escrito o un sermón, un artículo, una monografía. Entonces ahí ustedes, cada quien, el orden que siga, 1, 2, 3, 4, y lo anota. ¿Cómo describiría usted a las personas que espera que lean su ensayo? Aquí estamos viendo el lector. Usted tiene que describir a esas personas, si son de qué edad, de qué estudios, de qué perfil, en dónde trabajan, a qué se dedican. Anote los factores que más le impiden escribir. Entonces uno dice el tiempo, otro es no estoy disciplinado, otro dice tengo miedo a la crítica, otro dice no sé cómo escribir, no sé cómo empezar. ¿Qué haría usted si al publicar un escrito se lanzan críticas severas sobre él? Aquí dice Floyd Woodward que los libros son como los hijos y uno los quiere mucho. Y cuando uno escribe un libro o un artículo, no quiere uno que le quite nada. Y existen unos que se llaman editores. El editor te corrige, te señala todos los errores que tiene tu escrito, todos, todos. Y después te los marca y después te los tacha y te dice, quítale esto, ponle esto, añádele aquí, córtale acá. Y se siente bien feo cuando pues tú te mataste horas escribiendo y luego de repente te dicen, córtale esto, no sirve. ¿Qué estabas pensando cuando escribiste esto? No tiene sentido. Y entonces el editor es el crítico que te ayuda a aterrizar tus libros. Y uno siempre debe tener su editor. Los grandes escritores del mundo tienen editores. Entonces uno que es de bajo perfil más debe tener editor. Yo tengo un editor de cabecera que yo no publico nada si él no me lo revisa. Pero cuando escribí el libro de la unción, me lo revisó un profesional y se lo mandé después a mi editor y me sacó más de 1500 errores. Así que tuve que retrasar la publicación bastantes meses y hacer las correcciones. Pero uno debe aprender a aceptar las observaciones y las críticas que se hacen sobre lo que uno escribe, porque ahí es donde mejoras. Dices, mira, esto no lo debía haber hecho, es correcto. Y entonces le haces caso a los editores y ya. Por eso también, cuando ustedes van a escribir, no tienen que pensar que tienen que escribir bien o que tienen que escribir bonito. Lo único que tienen que hacer es escribir, porque los editores se van a encargar de corregir, pulir.
Si es una revista, la misma revista tiene sus editores, entonces tú lo metes y el editor lo corrige. Pero si vas a publicar algo por tu cuenta, tú necesitas contratar un editor para que te lo revise y te le quite todo lo contaminado que está el artículo. Pero sí, no debemos publicar nada sin que alguien nos lo edite. Muy bien, el ejercicio 1, ¿qué vamos a hacer? Marcar los acentos en la redacción, ¿ok? ¿Saben la diferencia, la regla de la acentuación? ¿Sí? Dicen que en español todas las palabras se acentúan, pero unas palabras se acentúan ortográficamente, o sea, se escribe el acento, y otras se escriben prosódicamente, o sea, se pronuncia, pero no se escribe el acento. Entonces aquí lo importante es descubrir lo que es la acentuación ortográfica. Y entonces la acentuación ortográfica tenemos agudas, ¿qué más? Graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero vamos a manejar más estas tres, ¿está bien? Agudas, graves y esdrújulas. Las agudas se llaman agudas porque se acentúan. Ustedes saben que hay sílabas, ¿no? ¿Verdad? Las palabras se fraccionan en sílabas. Ok. Entonces las agudas se acentúan en la última sílaba. ¿Sí? Última. ¿Ok? ¿Agudas dónde? ¿Sí? Las graves, ¿dónde se acentúan? En la penúltima sílaba. ¿Y las esdrújulas dónde se acentúan? Sí, vamos a ponerle así. Se dice antes de se dice así, antepenúltima. ¿Sí? Entonces, si yo digo corazón, ¿dónde se acentúa? ¿Sí? En la última. Miren, aquí le voy a poner corazón. Se acentúa. ¿Sí? Entonces divido son. Es aguda porque se acentúa. ¿Ok? Si yo digo padre, ¿eh? En la E diría padre. Entonces, ¿qué es? Es grave porque se acentúa. Esta sería la última y esta es la penúltima. Es grave. ¿Sí? 2 sílabas. Y luego, si decimos la palabra última, ahí está. ¿Qué es la última? Esdrújula. Porque aquí tenemos última. Esta sería la última. Si fuera aquí diría última. Si fuera aquí diría última. Pero es última, es antepenúltima. ¿Sí? Entonces, así se escriben las palabras y así se hacen las sílabas. Ahora, hay 2 letras, ¿verdad? Que son la clave y las vocales. Se llama N, S o vocal. Esta es la diferencia. ¿Sí? Cuando las agudas terminan en N, S o vocal, llevan acento escrito.
Por ejemplo, corazón, ¿cómo termina? N. Por lo tanto, se acentúa. ¿Sí? Si escribiéramos, por ejemplo, Valdés con Z, se acentúa. ¿Por qué? Porque es aguda y termina con S. Si tuviéramos que poner la palabra cantó, se acentúa. ¿Por qué se acentúa? Porque es aguda y termina en vocal. ¿Sí? En el caso de las graves, es al revés. Si termina en NS o vocal, no se acentúa. ¿Sí? Por ejemplo, padre no se acentúa porque es grave y termina en vocal. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una palabra grave y termina en cualquiera de estas tres, no se acentúa. Así, por ejemplo, vereda no se acentúa porque es grave. Eso lo vamos a aprender casi más que por regla. Uno ya lo tiene aquí por regla, pero casi más que por regla, uno aprende a escribir y a acentuar leyendo. Porque a la hora que vas leyendo vas distinguiendo las palabras y entonces a la hora de escribir dices tú, aquí le falta algo, le sobra algo. Es decir, ¿quién es el que mejor escribe? El que más lee y el que escribe también. Y la regla es que las esdrújulas se acentúan siempre. Por ejemplo, la palabra esdrújula es esdrújula, ¿verdad? Esdrújula. Entonces la esdrújula en la antepenúltima, aquí está, última, penúltima, autopenúltima, antepenúltima, sílabas, es esdrújula, ¿verdad? Miren, sílabas. Entonces aquí sería aguda, grave, esdrújula. Y como siempre se acentúan esas. Siempre. Entonces, solo uno se tiene que aprender, como estas siempre se acentúan, lo que se tiene que aprender es esta regla para la aguda y para la grave. La aguda, siempre que termina en N, S o vocal, lleva acento escrito, a fuerza. Y las graves, siempre que termina en N, S o vocal, no lleva acento. Entonces, con esa regla uno se la va barajeando muy bien. Vamos a ver este ejercicio 1 y ustedes me van a decir dónde debe llevar acento. A ver, ¿quién lee bien de ustedes? ¿Quién lee bien así? Que me ayude. A ver, Gaudencio. Cuando Gaudencio lea una palabra que digan allí lleva acento, interrúmpanlo para ponerle el acento. ¿Ok? Aquí, no, ¿veis? No. Grábense esta regla. Las monosílabas nunca se acentúan. Por ejemplo, Dios no es Dios, sino Dios. No se acentúa. Sión no se acentúa. Fe no se acentúa. Ojos no. Es grave y termina en S. No, es monosílaba, bien, no se acentúa. O sea que ya estaba canoso, ¿verdad?
Seis no, porque es monosílabo. Ahí este lleva acento. Sí, ahí es una excepción porque ese es pronombre y se acentúa. Es una excepción porque es grave y termina en vocal, no debería acentuarse, pero ahí se llama acento diacrítico y ahí sí se acentúa. No, sino porque cuando dice este se refiere a cuando cuando tú vas a decir este gato, este hombre, y es decir que después de este mencionas un objeto o una persona, entonces es un señalamiento. Pero cuando dices este y se refiere a una cosa y a una persona sin nombrarla, ahí se tiene que acentuar, que se llama pronombre. Hey, sí. ¿Y luego? Sí. Allí César, César. ¿Por qué César se acentúa en la E? ¿César es una palabra? No, es grave y termina en, no, no termina, consonante que no es N ni S. Sí, ¿vale? A veces no. No, la computadora no sabe hacer acentos diacríticos. Por eso se le paga a un editor, porque la computadora no sabe hacer eso. ¿Sí? Quizá. ¿Por qué quizá se acentúa? Porque es aguda, es la última y termina en vocal. ¿Sigue? Llámese. ¿En dónde se acentúa? ¿Por qué? Porque es esdrújula y esas siempre se acentúan. ¿Qué más? Aprendió. ¿Qué es? Aguda y termina en vocal. Se acentúa. ¿Qué más? Perdió. Es el mismo caso. Aguda y termina en vocal. Más. Lleva acento. Ahí se llama acento diacrítico. Hay dos tipos de más. Un más que es de cantidad. Y cuando es de cantidad se acentúa. Y hay otro más que es una conjunción adversativa. Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa, más la necia, ahí más equivale a pero. Y allí no se acentúa. ¿Dale? Ocasión está acentuada ya ahí. Esa está muy bonita. Viene en una de las introducciones de Don Quijote. Vamos a ver el ejercicio 2. ¿Ya lo acentuaron todos ahí? Exacto. Esta está muy buena
Este ejercicio es muy bueno y es muy práctico, ayuda mucho. La primera se llama ampliación de las ideas. Una oración se completa de sujeto y predicado. ¿Sí? Por ejemplo, el estudiante sufre. ¿Es una oración? Sí. ¿Por qué? Tiene sujeto que es el estudiante y predicado que es sufre. Pero ahora aquí dice que le añadas todo lo que tú quieras. Entonces hagan una oración lo más largo que puedan. Péguenle lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si en vez de estudiante yo le pongo el estudiante de licenciatura del Instituto Bíblico Teológico Arturo Reyes, digo Teófilo Guillón de Laredo, sufre porque no hizo las tareas o algo así. Por decir. O sufre porque quiere. Pero ustedes pónganle lo que se les ocurra, pero hagan larga esa oración con lo que ustedes le quieran poner. Sí, todo lo que se pueda. Háganlo. Háganlo, háganlo. Todo lo más largo que se pueda. Pónganle lo que se les imagine. Como les digo, no piensen si está bien o está mal, si le va a gustar a alguien o no. Solo escriban todo lo que quieran, pero hagan esa oración larga. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar aquí cómo le puso. Ok, está bien. O sea, ya le alargó, le puso ropa color azul. Y no entiendo cómo tiene que ver con la pérdida de su amigo, pero ella lo conectó. Sí, yo no sé si lo corteó porque se viste muy feo o algo. No le gustó al amigo la ropa o algo. Pero ella ya nos dejó imaginar con lo que le puso. Esa es lo importante de un escrito, que el escrito te hace imaginar una escena, una historia, un testimonio. Y ya ella nos puso a pensar. Miren, por ejemplo, yo ya me imaginé que ese azul estaba tan horrible que el otro le dijo, ¿sabes qué? No quiero que me vean contigo. Y se puso a sufrir. Algo así, ella me hizo imaginar. Ok, los demás pónganle y díganme qué le están poniendo. A ver. Sufre porque no asistió a la escuela de verano. Ok, ahí está. Me imagino que es un niño, ¿no? Ahí está. Ahí está. Miren, ya nos puso en una cena exacta. No, pero lo que está escrito. Ah, no, hay que escribirlo. No. Es lo que les digo, está conectada la mente con la boca, pero hay que conectarlo. ¿Tú tienes ya? Ah, ¿alguien más que quiera compartir? Ándale. Ya está testificando aquí. Eso. Ahí está. ¿Quién más quiere compartirlo? Ya nos llevó por otro. ¿Se fijan cómo cada quien ve una parte de la realidad? Por eso todos están esperando un libro que les muestre la otra óptica, lo que otros no han visto. Aquí nos llevó hacia la crisis económica, ¿verdad? Ya nos llevó otra escena completamente. ¿Quién más? ¿Le damos? ¿Tienen? A ver. Allá. Ahora vamos a la reducción de las ideas. Es la inversa. Allí vienen oraciones largas y hay que hacerla lo más corto que se pueda, como la parte de arriba. Dice, el grupo de estudiantes reunidos en Laredo se hartó de las tareas y decidieron levantar huelga de hambre 30 días después del curso. Este es un mito, ¿no? Pero alguien que lo haga lo más corto que se pueda.
¿Cómo? Se hartó y levantó huelga. ¿Alguien que lo haga más corto que eso todavía? No, a ver, alguien que lo haga más corto que eso. Dice, el grupo de estudiantes se hartó y levantó huelga. A ver, más corto. No, pero esa no es oración. Tiene que tener los dos elementos. El grupo de estudiantes, no, pero con los que están allí. El grupo de estudiantes se puso en huelga, ya está más corto, le quitamos hartó. ¿Algo más corto todavía? El grupo de estudiantes se hartó de las tareas. ¿Más corto? ¿Más corto todavía? No, tiene que ser sujeto y predicado, que sea la oración completa. No, tiene que estar completo. No, tiene que estar la oración. Falta la oración. Más corto, más corto. Más corto todavía. No, más corto todavía. Sí. No, no, tiene que tener sujeto y predicado. Tiene que tener un verbo allí. No, con lo que está allí. Con lo que está allí. No, no meterle más. Ahorita no estamos metiendo. Los estudiantes hicieron huelga. ¿Más corto todavía? Más corto. Fíjense bien cómo ustedes, todo lo que están quitando, lo están quitando del predicado. Quítenle del sujeto también. ¿El grupo qué? El grupo hizo huelga. El grupo se hartó. Y ya, tiene sujeto y predicado. Si dice el grupo en huelga, no, eso no es. Eso sigue siendo puro sujeto. Pero si dicen el grupo se hartó, ya. El grupo hizo huelga, ya, lo hicieron corto. ¿Ya? ¿Me entienden? Porque viene el segundo. ¿Cómo dice el segundo? La viuda escuálida se levantó frustrada, pensando que cada hombre que pasaba cerca de ella tenía la intención de dañarla. Háganla corta. Háganla más corta. Háganla más corta. ¿La viuda qué? Hasta ahí. Ahí está bien. ¿La viuda qué? Hasta allí. Se levantó. Ya eso es oración, sujeto y predicado. Viene, el perro callejero mordió a un niño y lo infectó con la rabia. ¿Está bien? Ahora, la variación sintáctica. Este es otro ejercicio que hay que practicar. Si se fijan, a veces ustedes van a escribir un artículo y lo van a decir, ah, caray, este está muy corto y este muy largo. O hay que alargar el corto o hay que cortar el largo. Y para eso nos ayudan estos ejercicios. Pero ahora miren esta, se llama variación sintáctica. O sea, lo que quiero es que con las mismas palabras ustedes hagan diferentes oraciones, con las mismas palabras. El profesor exentó a 10 alumnos, pero que sean las mismas palabras. 10 alumnos. Ok, fíjense cómo una oración puede comenzar con 10 alumnos, como dijo Audencio. A 10 alumnos exentó el profesor. ¿Ya? Anótenla. A 10 alumnos exentó el profesor. Ahora díganme otra forma de hacer esa misma oración. Ándale, ahora comienza con el verbo. Exentó el profesor a 10 alumnos. ¿Otra? No, no, sin cambiar las ideas. Tomar de aquí mismo. Ese ya fue el primero. Ok, si es diferente, anótenla. El profesor a 10 alumnos exentó. Exentó el profesor a 10 alumnos, ya está esa. Fíjense, una comienza con artículo, la primera.
El profesor exentó a 10 alumnos. La segunda comienza con A, con la A. A 10 alumnos exentó el profesor. Y luego la tercera comienza con el verbo. Otra cuarta puede comenzar con el verbo. Exentó a 10 alumnos el profesor. No, con esas mismas sin alterar. ¿Esto por qué es necesario hacer este ejercicio? Porque casi siempre cuando ustedes leen un libro o escriben un libro, la tendencia, como nos enseñaron en la primaria, así, a escribir todo en el orden, digamos así, muy básico. Por ejemplo, el perro muerde, la casa es verde, el carro corre muy rápido. Entonces siempre uno comienza con el artículo, el sustantivo, el verbo y la circunstancial. Pero hay que ser más dinámicos. A veces podemos comenzar una oración con un artículo, otras con un verbo, otras con un sustantivo, otras con un circunstancial, otras con un calificativo. Y esa se llama variación sintáctica. Y le da bastante dinámica al escrito. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Entonces ahora sí pueden entregarlo para revisarlo. Muy bien, esto ya lo vimos. ¿Podemos activar allí lo de la pantalla, por favor? Ahí está. Esto es muy importante. Tomamos las ideas principales, que serían los puntos 1, 2, 3, y comenzamos a escribir un párrafo para llegar a ideas secundarias. Las ideas secundarias son los incisos. Pero miren lo que dice el segundo párrafo. Léanlo juntos si se puede. ¿Cómo dice? Yo le llamo, así le llamo yo, escribir a lo bestia. Así le llamo yo. O sea, no tienes que pensar si tienes idea o no. Siéntate y escribe algo. No tienes que pensar si escribes bien o mal. Escribe. Ya después lo pules, pero escribe. Porque a veces entre tantas cosas que te salen, es más, a veces en la desesperación de que no llegas a nada, te sale algo bueno. A mí me invitaron a escribir para la revista Conozca. Esa era una revista que salía desde Springfield hasta todo el mundo de las Asambleas de Dios. Y me invitaron a escribir un artículo sobre los mártires, pero me pedían un artículo se llamaba así, ¿está dispuesta la iglesia a entregar a sus hijos? Y la idea era que antes a los creyentes los enseñaban a morir por el evangelio. Entonces, ahora sí les enseñamos a vivir por el evangelio, pero no a morir. O sea, casi nadie está entrenado para, mira, si te llega a pasar algo por lo que tengas que negar tu fe, entrega tu vida. Y antes así estaban acostumbrados. Por eso había muchos mártires. Entonces me pidieron bibliografía y yo llegué a las librerías más grandes de Monterrey y comencé a buscar libros de mártires. Y eran puros libros de historia de los mártires. Pero no había ningún libro del martirio de los tiempos modernos. Más que de misioneros que andan en el África y en China y otros lugares, pero aquí en el contexto nuestro no había nada. Entonces me desesperé porque no había ninguna base de dónde tomarme yo para escribir algo así. Y le dije a la persona que estaba ahí, el experto ahí, le dije, oye, ¿y libros sobre esto? Dijo, no hay. Entonces me fijé, dijo, mira, ven lo que hay, sí, cómo disfrutar la vida, cómo progresar en la vida, cómo ser un cristiano exitoso, cómo ser esto. Entonces me enseñó todos los libros que había y yo no tenía nada que escribir porque no tenía base. Entonces escribí de mi frustración. Y entonces dije, me pidieron este artículo, llegué a la librería, todos los libros hablan de cómo ser exitoso, de cómo ser próspero, de cómo vivir una vida feliz, 7 pasos para llegar al éxito, para ser rico, para hacerte esto, para hacer aquello. Dije, no encontré ningún libro de los mártires y escribí esa experiencia y de ahí salió el libro. Pues que no tenemos libros sobre eso, no hay una materia sobre eso, no hay predicaciones sobre eso en la iglesia. Entonces simplemente la pregunta que me hacían, ¿estará la iglesia dispuesta a entregar a sus hijos? Pues
por lo que se ve, no. Y de ahí salió el artículo y lo publicaron. O sea, no siempre tienes la idea, eso es lo que quiero decir. A veces te viene la idea, levántate y escríbela, pero aunque no tengas la idea, siéntate y haz un párrafo de algo, una hoja de algo. Y a veces de eso que escribes le llaman descripción de la nadería. Y lo que para ti no es nada, simplemente cómo te tomas una taza de café en la mañana y lo que te produce, eso cuando tú lo escribes de repente a alguien le puede interesar. No sé cuántos han leído el libro de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad, pero es la descripción de la personalidad de un mexicano. ¿Cómo somos los mexicanos? Entonces dice que el mexicano es nostálgico, el mexicano es orgulloso, es abstraído, es machista, es esto, pero que oculta muchas inseguridades y que las expresa. Entonces, él habla, ¿cómo demuestra él que somos así? Y él pinta una escena donde estamos viendo la selección mexicana jugar. Todos queremos que gane, pero cuando va ganando nos da tristeza el otro que va perdiendo y queremos que aunque sea le metan un gol a la selección para sentirnos equilibrados. Bueno, es premio Nobel. Y él hace de cómo nos hablamos los mexicanos. Y él usa las dos maldiciones que se dicen en México. Y dicen, esta la decimos por los españoles y esta por los indios. Y de las maldiciones, de las majaderías que se dicen, él saca eso. Es la nada. Las cosas que a veces parecen muy vanas así, en realidad, por ejemplo, algo que te molesta a ti, el tráfico, la actitud de los hijos, la actitud de los padres, la actitud de los hermanos, eso hay que escribirlo. Tengas idea o no tengas idea, dice, hay que sangrar la pluma. Escribe, escribe, escribe. Y entonces finalmente no tenemos, esto es importante, las ideas para un escrito nunca vienen en el orden en que se escriben. Por ejemplo, no te preocupes por la introducción ni por la conclusión, ni te preocupes por la elegancia. Para eso hay editores y se les paga. ¿Qué es lo último que se escribe en un sermón? La introducción. ¿Y qué es lo último que se escribe en un escrito? La introducción. Lo primero que se escribe es el cuerpo y luego al final se escribe la conclusión y ya que tienes todo, escribes. Es lo último que se escribe. Entonces siempre tenemos que estar escribiendo y produciendo textos, aunque no tengamos idea. Entonces aquí viene, pues lo ideal es que sigamos el orden. Y si no fluyen las oraciones en un punto, ¿qué hacemos? ¿Qué dice allí? Nos vamos a otro capítulo, pero no dejamos de escribir. Si se bloquea el cerebro, ¿qué hacemos? Eso. Ahora, ¿el receso de cuánto tiempo? No sé, hasta que se vengan las ideas. Tú sigues escribiendo en ese punto, pero a veces no. Hay libros, por ejemplo, el libro de liderazgo, tardé 15 años para completarlo. Pero no es que estuve 15 años escribiendo, no, mientras que tuve recesos de ese libro, escribía otros libros. Es decir, yo estoy escribiendo a veces hasta 5 o 6 libros a la vez. Y luego se me viene idea sobre uno, lo agarro y dejo en paz. Y hay que tener recesos que uno diga, esto a mí me relaja. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi papá era jardinero en la colonia del Valle, allá en Monterrey, en San Pedro. Nos llevaba allí a ayudarle y nos ponía a sacar hierba, papá. Ustedes mientras saquen la hierba, nosotros estábamos chiquillos y nos ponía a sacar hierba con la mano así desde la raíz, zacate o algo. Entonces, cuando yo estoy muy cansado de la mente, lo que hago es que salgo a sacar hierba, como cuando era niño, y me pongo a sacar hierba de la casa, así. Y cuando estoy sacando la hierba, se me desbloquea el cerebro y se me vienen ideas y me regreso a escribirlas. Pero a veces ni sacando hierba se viene. Entonces lo dejo en paz un rato. Me voy de vacaciones y todo, a veces un año. Dicen que los buenos escritores guardan sus escritos un año y después lo vuelven a leer. Y cuando lo vuelves a leer,
tienes una nueva visión, más experiencia, más colmillo, y lo lees y dices, no sé por qué escribí esto, lo voy a quitar, pero cómo no se me ocurrió esto, y lo añades y se van completando los libros. Así hacemos con los sermones. Los guardamos y luego los volvemos a predicar y ya uno le saca más jugo a eso. Entonces así sucede. Pero entonces tengan así, por ejemplo, el hermano Edelmiro González, cuando hacía algo bueno y quería descansar, nos íbamos a la tienda y se compraba una coca. Y decía él, es que cuando estaba chiquillo decían, esto merece un trago, vamos a por una coca. Y entonces él lo que hacía era, vente, vamos a tomarnos una coca. Y nos íbamos a tomar una coca porque a él eso le hacía sentir que ya había trabajado bastante y que había que relajarse. Sí, algo así. Entonces ustedes, algo que les guste hacer, pónganse a jugar, pateen un balón, vayan a ver a un hijo, a la esposa, vayan a ver a los papás, platiquen, váyanse a la tienda, salgan un rato a manejar el carro, váyanse a la feria, al cine, vayan donde tengan que ir ustedes para relajarse y que se olviden de eso. Y se van a dar cuenta que a veces están viendo una película y allí se les viene la idea y en ese momento y la toman nota rápido y luego regresan y siguen trabajando. O sea, no, los libros no se escriben así de corrido. Hay que aprender a disfrutarlos. ¿Sí? Pero hay que escribir ¿cuándo? Todos los días, bien o mal. Dice al último, las ideas vienen porque vienen. La perseverancia es la clave y el tesón no falla. Los escritores se hacen escribir. En los sermones nos pasa, en la materia de exégesis enseñamos esto y de hermenéutica, que hay textos que se te entregan, ¿verdad? O sea, tú abres el texto, empiezas a leer la Biblia y el texto te brinca así y te da las ideas y te impacta y lo tomas tú y haces el mensaje rápido. Parece que las ideas están brincando y te saltan y las escribes. Pero hay textos que se complican, que no les hallas así y que dices tú, bueno, ahorita no se deja, pero al rato se va a dejar. Se trata de conquistar al texto, se trata de enamorar al texto hasta que se te entregue, pero a veces el texto no quiere y entonces tardas. Entonces, por ejemplo, hay sermones que yo he andado detrás del texto 5 años, 10 años. Hay un texto que ahorita todavía traigo, ese texto que Dios le dice a Jeremías, te cansaste con los de a pie y quieres pelear con los de a caballo. Y ya más o menos tengo la idea, pero no la tengo precisa. Pero es un texto complicado. Entonces lo estoy así como leyendo, porque Jeremías le reclama algo a Dios, que ya está harto de algo, pero Jeremías a la vez quiere que Dios haga ciertas cosas en su vida. Entonces le dice a Dios, ¿cómo? O sea, con los de pie te cansaron, ya que los de pie son los soldados del rango más bajo. Y dice, ya con ellos te cansaste y ahora quieres que te eche uno de a caballo, pues no te va a despedazar. Entonces, como que uno no mide a veces lo que pide o lo que está tratando con. Y hay textos, por ejemplo, ese texto de el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese texto me tomó bastante para poder hacerme de él. Y así pasa con los ensayos, los artículos. Hay libros que son muy sencillos para escribir, que se te viene la idea y una idea y otra idea y te fluye y te fluye. El de Timoteo, por ejemplo, y el de Pablo que voy a publicar fueron libros que escribí quizá en 6 meses, 8 meses, un año cuando mucho. Pero el de filosofía, el de liderazgo, de homilética, fueron más de 10 años de trabajo. Así es en los escritos. Ahora, pero de que vienen, vienen. Vienen ahorita o vienen mañana o vienen el año que entra, pero lo importante es el tesón que les pongamos y que no lo soltemos, porque esa idea que ustedes tienen debe convertirse en libro. Y para ello la clave es la perseverancia. ¿Preguntas? Muy bien. Tenemos 3 elementos. Quiero que primero vamos a ver los elementos. El primero se llama base de datos. Ahorita lo vemos más. La segunda se llama tesis o idea nuclear. Y la tercera se llama los elementos conectivos. ¿Cuánto falta para el receso? Me dijeron que
No sé si 12:20 o 12:30. ¿5 minutos? ¿A qué hora es el receso? 12:30. Ah, ok. Muy bien. Aquí se los voy a anotar ahorita, pero tenemos 3 elementos básicos para el escrito. La primera dijimos que se llama base de datos. ¿Sí? Y entonces, la segunda se llama, no, la segunda se llama tesis o idea nuclear. Y la tercera se llama elementos conectivos. Aquí las voy a poner. ¿Cómo se llama eso? Elementos básicos de un escrito. Número 1, base de datos. Número 2, tesis o idea nuclear. Y número 3, elementos conectivos o conectores. Si seguimos este orden, vamos a generar textos originales. Se le llama plagio a una persona que copia y pega. Por ejemplo, dice, vamos a investigar sobre este tema. Abre internet, Google y copia y pega, copia y pega. ¿Qué hace? No genera una base de datos. No tiene una idea y tampoco utiliza los conectores. Pero si nosotros seguimos este orden, entonces lo que vamos a tener son elementos originales. Nunca vamos a copiar ni a plagiar. Nunca nos vamos a ver en ese peligro. De que lean el libro y digan, mira, este libro es una copia de aquellos otros. Entonces, lo primero es armar una base de datos. ¿Cómo se arma una base de datos? Entonces, lo primero que hay que hacer es un inventario mental. Eso se llama vómito espiritual o vómito cerebral, perdón. ¿Qué es lo que hace alguien cuando vomita? ¿Qué hacemos nosotros en el inventario mental? En una hojita pensamos en todo lo que sabemos sobre el tema. ¿Sí? Entonces, díganme un tema. Que sea un tema. La gracia de Dios. Vamos a hacerlo más específico. La gracia de Dios, o el perdón es otro tema, pero entonces más específico. Más específico. No, cuando dicen ustedes una palabra, están manejando un concepto y eso es muy general. La gracia de Dios en la humanidad, más específico. La gracia en la humanidad pecadora, más específico. ¿Sí? Sí, pero ¿en qué la vamos a aplicar? Me refiero. ¿Para qué? Ok, la gracia de Dios en el pecador para redención. Ahí estamos hablando de que vamos a hablar de la gracia, pero no de toda la gracia, sino solamente la que le ayuda al pecador a redimirse. Está bien. La gracia de Dios para el pecador o en el pecador para redención. Anótenlo allí ustedes. En una parte blanca de las hojas o algo, ya tienen un tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un vómito cerebral. En la humanidad pecadora para redención. La gracia de Dios en la humanidad pecadora para redención. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto sabemos sobre el tema? Antes de entrar en el estudio, ¿cuánto sabemos? ¿Qué saben sobre la gracia de Dios en la humanidad pecadora para redención? ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo? Que Dios dio a su Hijo. Fíjense cómo, analicen ustedes mismos, se llama reticencia
cuando ustedes hacen una expresión, pero la hacen incompleta, la mochan. Por ejemplo, que dio a su hijo. ¿Quién dio a su hijo? Entonces hay que decirlo completo, porque de otra manera, eso es lo que está generando, por ejemplo, lo que es las redes sociales, que le dicen NTP. Sí, pero el que no sabe, no sabe si le estás diciendo una maldición o no. ¿Me entienden? Sí. DTV, Dios te bendiga, pero, o que te mandan una cara, está bien. Pero para escribir hay que ser disciplinados y hay que dejar completo. Por ejemplo, Dios dio a su hijo para salvación. Ok, ¿qué más sabemos? Después de que dio a su hijo, ¿qué más sabemos? Entonces, ok, no digan que murió, digan, el Hijo de Dios, conecten, el Hijo de Dios murió por los pecadores. ¿Qué más sabemos? Que somos salvos por su gracia. ¿Qué más? ¿Cómo somos salvos por su gracia? Por medio de la fe, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, que somos salvos por su gracia o por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? Fíjense, todavía no investigamos y ya tenemos. Ahora, todo eso pónganlo en texto destacado. Ya tenemos tres cosas. La primera es que Dios envió a su Hijo para salvarnos. La segunda, sabemos que Cristo o su Hijo murió por nosotros, por los pecadores. Lo tercero, sabemos que somos salvos por su gracia por medio de la fe. ¿Qué más sabemos? Si quieren ahí déjenlo. Eso se llama ¿qué? Inventario mental. Ya tenemos tres conceptos sobre la gracia de Dios en el inventario mental. Todavía no vamos a lo demás. El inciso B, ¿qué sigue ahora? No. Ahora, vamos a anotar preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué significa gracia? Anoten esa pregunta. ¿Qué significa gracia? La otra es ¿quién? Puede ser, sí, ¿quién merece o quién no? ¿O quién dio la gracia? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esa de la gracia? ¿En el plan de redención en la eternidad o cuando vino Cristo o qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas esas preguntas las vamos a hacer, las que nosotros nos imaginemos. Bueno, vamos a tomar un receso porque ya es tiempo de descansar. Y ahorita regresamos para finalizar la materia.